¿Ya lo están viendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Habíamos quedado en el punto 4, ¿verdad? Bueno. Como ustedes habrán visto, es un ejercicio bastante integrador que abarca casi todos los controles que fuimos viendo. ¿Qué se hacen usualmente la fecha de cierre del ejercicio? Entonces, ya vimos la parte de amortizaciones, después qué sucedía con el tema de las mercaderías, si hacíamos un inventario. Bueno, los que siguen son con intereses, también creo que después tenemos un arqueo y una conciliación. Así que vamos rápidamente a corregir, así les queda a ustedes la solución correcta de cada uno de estos puntos y los tienen como material de estudio para repasar para el examen. Punto 4. Dice que llega la fecha de cierre, siempre recuerden el día en que nosotros estamos parados haciendo los controles, porque eso tiene muchísima importancia con el tema de el devengamiento de ciertas cosas, ¿no? Para saber si se trata de un tiempo ya pasado, o sea, devengado, o futuro. Entonces, estamos, recordemos, al 31 de octubre. Teníamos un pequeño balance de sumas y saldos y íbamos analizando cuenta por cuenta y nos iban diciendo alguna información adicional con respecto a esas cuentas. Por ejemplo, en el punto 4 nos dice que se ha omitido contabilizar una nota de débito del proveedor. Ese proveedor la hizo el 15 de octubre, nos mandó la nota de débito, pero nosotros no la contabilizamos. Se ve que revisando los papeles que hay en el sector contable, encontramos traspapelada esta nota de débito. ¿Por qué me la mandó el proveedor? Porque seguramente nosotros compramos mercaderías con un plazo de financiación, me dice que a 30 días, y por esos 30 días que nos tomamos nosotros para pagarle la mercadería, nos cobra un interés. Entonces, dice, el importe de esos intereses es 440, más el IVA sobre esos intereses, total de la nota de débito 532 pesos. Y me aclaro, no se registró ningún devengamiento de esos intereses. Entonces, ¿cómo registramos la nota de débito omitida? Por un lado, nos aumenta la deuda que tenemos con ese proveedor. Eso implica que lo acreditemos, ¿no? Siempre las cuentas de pasivo aumentaban por el lado del haber. Por el total de esta nota de débito, 532 pesos. Y del lado del debe vamos a poner el concepto de los intereses, que como provienen de una deuda, van a ser intereses pasivos. Ahora, me tengo que fijar, esos intereses, ¿ya hice un devengamiento? O sea, ¿ya reconocí que el tiempo transcurrió? No, ahí me aclaran que yo no hice ningún tipo de asiento. Entonces, ahora que estamos registrando la nota de débito, hacemos las dos cosas. Registramos la nota y a su vez estamos devengando los intereses. Por eso lo mandamos intereses pasivos devengados. ¿Qué cuenta hubiéramos usado si me hubieran dicho ya se registró el devengamiento? ¿Cuál hubiéramos usado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hubiéramos empleado la misma interés pasivo devengado? Intereses a pagar. ¿O otra cuenta? Y en ese caso, ¿cuál? A ver los que escuchen. Intereses pasivos a pagar sería. Perfecto. Porque el 31 de octubre, o sea,
en la misma fecha, pero con anterioridad a esto que estamos registrando, hubiéramos hecho intereses pasivos devengados a intereses pasivos a pagar. Entonces, ahora, ese a pagar lo damos de baja, debitándolo, y contra el proveedor. Pero como acá me aclara que no hicimos ese devengamiento, acá lo debemos. Sobre los intereses va el IVA, que es crédito fiscal, no se olviden de eso, 92,4. Bien, ahí está el 4. 5. Dice, se ha omitido contabilizar, pero ahora en vez de una nota de débito, es una nota de crédito. Y esta la emitimos nosotros al cliente cuando. ¿Por qué? Porque devolvió parte de la mercadería que le vendimos el 30 de octubre. Importe de la nota de crédito, 3.600 más IVA, total 4.350. Condiciones de la factura, contado a 30 días. Entonces, él nos devuelve una parte de lo que le vendimos. ¿Cómo registramos la nota de crédito? Haciendo el mismo asiento que hicimos cuando vendimos, o sea, deudores por venta a ventas, pero poniendo los importes en negativo o en rojo por lo que dice allí. Ahora, la precaución que tenemos que tener es que el IVA jamás lo puedo poner en rojo, sino que tengo que usar la cuenta contraria, IVA crédito fiscal. Ahí está el 5. El 6, en este caso, cuando llega la fecha de cierre del ejercicio, uno de los controles que tenemos, o uno de los tipos de tarea que se hace habitualmente, con respecto a los créditos y las deudas, es si las mismas están sujetas a intereses, ver si esos intereses hay que hacer algún tipo de devengamiento. En este caso, se trata de una factura duplicada, o sea, por venta de mercadería. Al cliente muerde y me dice que le habíamos vendido un total de 6.050 pesos. A 30 días, 4% de recargo. El 16 de octubre. Llega el 31 de octubre, transcurrieron 15 días, entonces nosotros corresponde que devenguemos esos 15 días que ya pasaron. Ya están a nuestro favor esos intereses, aunque todavía no se los notificamos al cliente, no le mandamos ninguna nota de débito. Eso va a ocurrir recién cuando transcurre la totalidad del plazo de financiación, que son los 30 días, o sea, el 16 de noviembre. Entonces, esto es algo interno nuestro que hacemos para reflejar que parte de esos intereses ya se encuentran devengados. ¿Cómo hacíamos? Se trata de... Esperen que alguien se quiere incorporar. Esos intereses provienen de un crédito. Por lo tanto, van a ser intereses activos. ¿Cómo registrábamos esos intereses activos? Bueno, intereses activos devengados del lado del haber, cuenta de ingreso, y del lado del debe utilizamos esa cuenta que era regularizadora de activo, intereses activos a cobrar. Del rubro créditos por venta, porque forman parte de ese crédito que tenemos contra el cliente. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos así. Tomo el total de mis facturas, 6.050, y le aplico el 4% que era el recargo. Eso me da 242 pesos. Pero esos 242 eran por 30 días. Acá solo transcurrieron 15, o sea, la mitad.
Entonces digo, si 30 días son 242 pesos de intereses, 15 días, ¿cuánto van a ser? Por regla del 3 simple, me da que son 121 pesos. Y ahí queda el asiento de devengamiento por el tema de los intereses activos. 7. Minuto contable 31 de octubre por devengamiento del sueldo de nuestro vendedor. El sueldo bruto es 36.000 pesos, las retenciones, o sea, lo que le retenemos en el recibo de sueldo al empleado es del 18% y aparte el empleador aporta un 30% más. ¿Cómo se registraba el devengamiento del sueldo? Es siempre igual, lo podemos hacer en 2 asientos o en uno solo, como ustedes prefieran. Yo acá lo hice en 2. Por un lado, hice la parte que estaría reflejando tal cual el recibo de sueldo del empleado, donde tenemos el sueldo bruto, que tenemos que siempre clasificarlo, si es de comercialización o de administración. Acá, como es un vendedor, es de comercialización, 36.000 pesos. Después tenemos la partecita que él aporta a la jubilación, a la obra social, al sindicato, que lo ponemos en esa cuenta leyes sociales a pagar, que surge de hacer el bruto por 18%. Y la diferencia entre los 36 y los 6.480 me queda precisamente el sueldo neto, o lo que se lleva él en el bolsillo, el empleado. ¿Qué más nos falta? El aporte del empleador, que este era gasto de comercialización de vuelta, pero subcuenta cargas sociales. Y usábamos de vuelta la cuenta leyes sociales a pagar, por la parte que le corresponde a la empresa. ¿De dónde surge el importe? El bruto por el 30%. Y ahí les queda el asiento desglosado en 2 o hacen uno solo, como quieran. Ahora que viene un pequeño arqueo de caja, donde nos dan los datos y dice que el 31 de octubre abrimos la caja y nos encontramos con dinero en efectivo, cheques corrientes, un recibo duplicado por cobro al cliente, un recibo original por un pago a un proveedor y un recibo original por el pago del alquiler. Aparte nos piden, dice, haga el arqueo, determine el saldo real de la caja y confeccione el mayor de la cuenta caja. Y nos aclara que de surgir alguna diferencia, hasta 200 pesos se hace cargo la empresa. Entonces, ¿cómo hacíamos el arqueo? Por un lado poníamos los elementos que realmente correspondía que estén dentro de la caja. Eso eran los pesos, en billetes o en moneda, y los cheques que ya se encuentren con fecha que nosotros lo podamos cobrar. Entonces, tenemos el dinero, en este caso, más los cheques corrientes. Vamos a ir acá. Saldo según recuento, ponemos el dinero en efectivo más los cheques corrientes. Saldo real, 7.910 pesos. Pero, ¿qué nos decía el balance de sumas y saldo? Que en la caja, que lo tienen el dato arriba de todo, en la caja nosotros teníamos, según el mayor, 5.650. Evidentemente hay una buena diferencia entre uno y otro, entonces eso me obliga a buscar a qué se deben esas diferencias. Encontramos metido dentro de la caja estos 3 comprobantes. Un recibo duplicado por un cobro, que lo que vamos a hacer es sumarlo, porque evidentemente omitimos su contabilización. Un recibo original por un pago, que
como es original y es un pago, lo restamos. Y por último, otro recibo original por el pago del alquiler que también lo restamos. Ahora sí obtenemos el saldo según mayor, pero ajustado. No tenemos ningún otro comprobante ni ningún otro dato. Entonces, sí o sí decimos, bueno, este 7.950 es el saldo que nosotros tendríamos que tener del recuento físico, pero cuando abrimos la cajita solo nos encontramos con 7.910 pesos. ¿Hay qué cosa en este caso? ¿Qué pasó? ¿Un sobrante? Un faltante de caja. Un faltante. Falta unos pesos, ¿no? Y vamos a ver cómo contabilizamos todo esto, porque recuerden que todos estos comprobantes que nosotros encontramos ahí metidos, hay que registrarlos, porque se trata de omisiones. Entonces, el recibo duplicado por cobro a un cliente, vamos a registrarlo así, aumentando la caja, disminuyendo deudores por venta. El recibo por pago al proveedor, proveedores acá. Y el último nos dice, recibo original por el alquiler del salón de venta. Ese alquiler corresponde a los meses de noviembre y de diciembre. Nosotros estábamos parados el 31 de octubre, quiere decir que todavía noviembre ni diciembre transcurrieron, es tiempo futuro. Por lo tanto, lo registramos en alquileres pagados por adelantado, contra la caja. Por último, y no se olviden nunca, de registrar la diferencia que nosotros encontramos, que dijimos que era un faltante, que usábamos como cuenta genérica diferencia de caja, tanto si daba faltante o sobrante. En este caso fue un faltante. Como es un faltante, es un resultado negativo, por eso lo registramos del lado del débito a caja. Y me dice acá el ejercicio, hasta 200 pesos se hace cargo la empresa. ¿Y por qué nos dan esa aclaración? Porque si acá, por ejemplo, me hubiera dado 240 de diferencia de faltante, la empresa se hubiera hecho cargo hasta el 200, hubiéramos puesto diferencia de caja, 200. Y por los 40 que me están restando, seguramente se hará cargo el cajero. Y tenemos que usar además otra cuenta que es la de deudores varios. Ahí terminó, falta ser el mayorcito de la caja, no se olviden de esto. Arrancando del saldo según el mayor, le ponen todos los asientos que fuimos haciendo, incluido la diferencia, el faltante, y ahora sí tenemos que sí o sí llegar al saldo real según recuento. Ahí termina la actividad. ¿Qué nos queda por último de este ejercicio? El punto 9, que es una conciliación bancaria. Bueno, ¿qué encontraron acá en la conciliación? ¿Cuánto les dio el saldo real? A ver, ¿alguno lo hizo? Los veo muy callados hoy, no sé si tuvieron algún examen por estos días, en matemática, no sé en qué anduvieron, que están re callados, ya están, se aproxima el examen y ya están entrando en pánico, espero que no. ¿Pudieron hacerlo? Los escucho. Yo lo hice, sí. Bueno, ¿cuánto te dio? ¿Qué encontraste? ¿Los saldos iniciales los tuviste que conciliar? ¿Qué te parece? Sí. ¿Están iguales? Sí, No están iguales. No están, entonces hay que conciliarlos. ¿Y cuál fue la partida, vamos a decir, que le faltaba al saldo del banco para que iguale al de la empresa? ¿Cuál era?
El cheque 818. Perfecto. Entonces, primero, siempre tenemos que arrancar viendo que partamos de saldos iguales, el saldo inicial. Acá vemos que no es igual. El motivo era este cheque, el 818. Entonces, los 28.000 pesos del banco le restamos ese cheque que se presentó unos días después, los 3.000, y ahora sí, arrancamos de saldos iguales. Lo que me queda sin puntear del banco, o sea, de los 3.000 para abajo, eso tenemos que ir buscando las diferencias. ¿Qué más encontraste? Te escucho. Así vamos corrigiéndolo. Que ya hacen a la conciliación en sí. ¿Cuál otra encontraste? Que estaba distinta. El cheque mal registrado. ¿Cuál, Joel? Nos empezó a hacer la conciliación bancaria igual. El saldo según libro. Sí, exacto. Que arrancaste de los 34.250. Claro, sí. A eso. Bien. A eso, vamos a ver. Tenemos, siempre agarren el del resumen, que es el supuesto correcto, ¿verdad? Entonces vemos, los 8 están, sí. 8 y 8 acá están. Los 2.400 del 831 están, sí, Sí, pero está mal pero registrado. en una columna equivocada. Entonces ya tenemos una primera diferencia de texto. El 832 está, sí, pero también están por un importe incorrecto. Otra diferencia. Y por último nos faltaron los gastos de mantenimiento de la cuenta con el IVA. Bien, y del lado del mayor me quedaron sin puntear lo que es el cheque 830, el cheque 833 y el depósito 72. Esas tres cosas van a ser desfasajes operativos porque no lo tiene todavía registrado el banco. Entonces, acá, no sé si lo alcanzan a ver ahí, acá tenemos la conciliación de los saldos iniciales, que como dijo Joel, y después tenemos la conciliación de la parte de nuestra contabilidad, con todas las diferencias allí, y la conciliación con los desfasajes operativos. Acuérdense que siempre de un lado y del otro tienen que llegar al mismo importe. Después, ¿qué tenemos que hacer con las diferencias de este lado? Hacer los asientos de ajuste, no se olviden de eso. Con el cheque 831 anulamos el que hicimos mal y registramos el correcto. Con el 832 hacemos lo mismo, anulamos y registramos bien. Después tenemos los gastos bancarios y nada más. De asiento de ajuste eran esos solitos. Bueno, ahí terminó el 33. No era muy difícil la conciliación, muy rebuscada, al igual que el arqueo de K. Así que bueno, ¿les quedó alguna duda de este 33? ¿Algún comentario? ¿Algo para...? ¿No? No, profe, por lo menos. Siguen re callados. Bueno, hoy no logro que se me despierten. Bueno, vamos a otro tema que no lo vimos, vamos a decir, en teoría. Vayan a la página ahí entró alguien más. De la parte teórica, como control periódico, en la página esperen,
esperen un segundito. Está un pedacito en la página 143 donde dice importes adeudados por los clientes y página 146, arriba de todo, consideración de contingencias. Bueno, eso nosotros no lo mencionamos todavía, como analizándolo. Vamos a verlo ahora un poco más en detalle. Díganme cuándo lo están viendo. Páginas 143 y 144, profe. Vayan a la 146 arriba de todo. Bueno. Ahí se ve, profe, el Power. ¿Se ven? Bueno. 146 o 143, perdón. Vayan a la 146. Punto 536. Consideración de contingencias. Bueno, las contingencias, en algún momento nosotros mencionamos de qué se trataba. ¿Recuerdan cuando vimos lo que eran los pasivos? Que decíamos que había dos clases de pasivos. Aquellos pasivos que eran ciertos, o sea, porque teníamos la certeza de que existía la deuda y la obligación de cancelarla, pero después estaban aquellos que se llamaban los pasivos contingentes, que dependían de la ocurrencia en el futuro de un determinado hecho. Bueno, acá hay algo que se vincula justamente a eso de los pasivos contingentes. Pero vamos a empezar analizando qué es una contingencia. Y allí les menciono que son una situación que a la fecha en que nosotros estamos haciendo el control, la medición o los estados contables, se trata de una situación donde existe incertidumbre acerca de la misma. ¿Incertidumbre sobre qué? Si se va a producir o no la misma en el futuro. Porque a hoy la misma no existe. Pero que de ocurrir en ese futuro podría llegar a afectar nuestro patrimonio. Entonces, según el efecto que tienen sobre ese patrimonio, podemos hablar de dos tipos posibles de contingencia. Las que se llaman favorables, o sea, positivas, que de ocurrir me aumentarían mi patrimonio, y las desfavorables, que me lo disminuyen, las negativas. También las contingencias, según su probabilidad de que ocurran en ese futuro, se clasifican en altamente probable que ocurran, después están las de término medio, o sea, razonablemente probable, y por último están las remotas, la que es muy escasa la probabilidad de ocurrencia. Nuestras normas contables argentinas, ¿qué nos dicen acerca de las contingencias? Que solo reconozcamos contablemente, o sea, que hagamos una registración sobre las mismas, siempre que se cumplan con tres condiciones. Primero, que la contingencia sea de tipo desfavorable, o sea, aquella que de ocurrir el hecho en el futuro, me van a generar a mí una disminución de mi patrimonio. Eso implica que las positivas no están admitidas su contabilización. Las normas contables no lo permiten, solo las negativas. Segundo, que sea altamente probable que ocurra. Y tercero,
y esto era una condición que ya la veníamos viendo casi siempre, es que nosotros podamos medirla de una manera objetiva en moneda, o sea, darle un valor en peso. Porque si yo no le puedo dar una cantidad, ¿cómo lo voy a registrar? Imposible. Entonces, si se dan las tres cosas, nosotros vamos a hacer una sigma. ¿Y cómo las reflejamos contablemente a una contingencia? A través de lo que se llaman las previsiones. Que seguramente, si algunos de ustedes vieron contabilidad en la secundaria, habrán utilizado esta cuenta para registrar. Entonces, vimos que solo registramos las desfavorables, que implican una disminución de mi patrimonio. Ahora, ese patrimonio puede disminuir de dos formas diferentes. Están aquellas que de ocurrir el hecho contingente me van a implicar la disminución de un activo. Ejemplo, y este es otro control que se debe hacer a fecha de cierre del ejercicio. Nosotros tenemos X cantidad de cuentas por cobrar, o sea, deudores por venta. Y lo que hacemos cuando llega la fecha de cierre es evaluar si esas cuentas nosotros vamos a poder cobrarlas. Porque por ahí tenemos noticia, ejemplo, de que alguno de esos deudores haya caído en insolvencia, está en concurso o le decretaron la quiebra o cerró su empresa, ¿no? Como hoy en día lamentablemente pasa con esto de la pandemia, que tantas empresas han cerrado. Entonces, no van a poder hacer frente a sus obligaciones y pagar lo que debían. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de noticia sobre eso, y es altamente probable de que ese deudor no me vaya a pagar lo que me debía, yo voy a tener que constituir una previsión, reclasificando a ese deudor por venta, o sea, dándole de baja como deudor por venta y haciendo una previsión contra esa posible incobrabilidad que vamos a sufrir. Ahora a continuación vamos a ver, bueno, lo vamos a ver ahora, así nos queda seguido el tema. ¿Cómo registramos esa previsión? Ahí le puse un ejemplo. Dice, llega la fecha de cierre del ejercicio y se decide constituir una previsión del 30% de nuestro crédito de 2.500 pesos que tenemos contra el cliente Flores. Porque se conoció que entró en cesación de pago, o sea que no va a poder pagar la totalidad de su deuda. Y aparte me dice, y es muy probable que no podamos cobrar el 100%, o sea, esos 2.500. Entonces, yo tengo que evaluar si se dan estos tres requisitos. ¿Es desfavorable? Sí. ¿Es altamente probable? ¿Qué me dice? Sí. Es muy probable que no podamos cobrar. Sí. Tercero, ¿lo podemos medir objetivamente en dinero? Sí. Porque podemos hacer el cálculo del 30% sobre los 2.500. Se cumplen los tres requisitos, entonces hacemos una asiento a fecha de cierre, registramos. Del lado del debe, esta cuenta que se llama quebranto por créditos incobrables, que es una cuenta de resultado negativo, de gasto, porque proviene precisamente de un crédito que nosotros teníamos y que se volvió
en algo que muy probablemente no lo vamos a poder cobrar. Y del lado del haber, utilizamos una cuenta que se llama previsión para créditos de cobro duros. Que si tuviéramos que decir qué naturaleza es esa cuenta, es una cuenta patrimonial. Pero dentro de las patrimoniales eran esas que eran regularizadores. En este caso, de un activo. Ese activo es el deudor por venta. ¿Por qué es regularizadora? Porque yo, cuando llegue, cuando tenga que confeccionar mis estados contables, o sea, mis informes a fecha de cierre, no sé si lo alcanzan a ver, esperen que lo pongo un cachito más grande. ¿Cómo lo vamos a poner en mis informes contables, ese deudor por venta? Lo vamos a poner por los 2.500 que él me debía. Ahora, yo ya abrí el paraguas y hice una previsión por ese 30% que estimamos que es muy probable que nosotros no vayamos a cobrar. Entonces, esa previsión resta a los 2.500, de allí que se llama regularizadora, porque lo que hace con mi crédito es llevarlo a la fecha de cierre del ejercicio al verdadero valor que yo estoy calculando que realmente voy a poder cobrar. O sea, reflejando la verdadera realidad. ¿Por qué voy a dejar yo los 2.500 si yo ya tengo casi la certeza que 750 no voy a poder cobrar? Entonces lo regularizo y expreso el verdadero valor que sí vamos a cobrar, que son los 1.700. Esas son con las previsiones de activos. Pero también había contingencias desfavorables que de ocurrir el hecho en el futuro me van a producir la aparición de una deuda. Y eran esas precisamente las que vimos cuando analizamos que los pasivos podían ser ciertos como contingentes. Ejemplo que dábamos era, teníamos un juicio iniciado y el abogado nos dice que es muy probable que ese juicio lo vayamos a perder. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Y ahí les pongo yo un ejemplo. Dice, hay un juicio en curso por reclamo de un ex empleado. Se ve que lo despedimos a ese empleado, pero él nos inició juicio, tal vez reclamándonos una mayor indemnización o algo que no le abonamos correctamente. Los asesores legales de la empresa estiman que es probable que la sentencia sea desfavorable y se deba abonar 5.000 pesos. Analicen. ¿Se trata de una contingencia desfavorable? Sí, porque si yo pierdo el juicio, voy a tener que pagar 5.000 pesos. Segundo, es altamente probable, me está diciendo que los abogados ya estiman que es probable que la sentencia sea desfavorable. O sea, sí. Tercero, ¿puedo cuantificar cuánto le voy a tener que pagar al ex empleado? Sí, ellos me dicen que 5.000 pesos. Entonces, se cumplen las 3 condiciones, yo puedo registrar esta contingencia en mi contabilidad. ¿Cómo lo hago? Igual que la otra, debitamos la cuenta quebranto, en este caso utilizo la cuenta quebranto por juicios, y acreditamos una cuenta
previsión, también igual que la otra, pero ojo, acá esta cuenta no es regularizadora como era la otra, la previsión por créditos incobrables, sino que esta cuenta, que la vamos a llamar en este caso previsión por juicios pendientes, es directamente ya una cuenta de pasivo. De pasivo contingente. ¿Por qué? Depende que el juez dicte sentencia en el futuro, ¿no? O sea que no es un pasivo cierto, que ya tengo la sentencia firme, que sí o sí voy a tener que pagar los incómodos. Es un pasivo contingente. ¿Cómo expongo esta previsión de pasivo en mis estados contables, en mis informes de cierre del ejercicio? Dentro del pasivo la vamos a poner en lo que se llama previsiones. Allí vamos a poner todas las previsiones que tengamos de pasivo, las incluimos ahí adentro. Como verán, la de activo la habíamos puesto regularizando el activo vinculado. Pero esta que es de pasivo, directamente la ponemos dentro del pasivo. Bueno, de este tema, contingencia negativa, pueden llegar a tener algún asiento que les tomen. Ejemplo, fíjense en el cuadernillo de práctica, en la página, esperen, que ya les digo, página 141, punto 7 de la actividad 35. El punto 7, que también es un ejercicio integrador como ese 33 que hicimos, en el punto 7 les dice, se decide constituir una previsión para créditos incobrables por 6.720 pesos. Entonces, ¿qué tienen que registrar ustedes allí? Este asiento, quebranto por créditos incobrables a previsión para créditos de cobro dudoso. Y les dan directamente ya el importe, 6.720 pesos. Se les puede también presentar el caso que les digan que es un porcentaje, entonces ustedes tienen que hacer el cálculo, cosas así. Eso es un ejemplo de previsión que les pueden llegar a tomar en la parte de la práctica. Bien, ¿entendieron más o menos el tema de contingencia? ¿Por qué lo analizamos? ¿Se entendió? Sí. Sí, pero Bueno, ¿qué nos queda de este capítulo 4? Y con esto les prometo que ya no lo vemos más y lo damos por concluido y pasamos al 5. El punto 5.4, página 146. Vayan allí mientras yo voy buscando el Power, así nos quedan todos los temas teóricos analizados minuciosamente. Y me avisan cuando lo están viendo. ahí se ve. ¿Se ve? Vale. Bueno, ya hicimos todos los controles periódicos habidos y por haber, analizado la caja, el banco, la mercadería, las deudas, los créditos, devengamos, los intereses, estimamos las posibles contingencias, todo eso ya aprendimos a hacer todos los controles. Entonces, ese balance de sumas y saldos, luego de registrar los asientos de ajuste, ahora
va a hacer un balance de sumas y saldos, pero ajustado, con los saldos ya cercanos más a lo que dice la realidad. Ya no me queda más nada por hacer. Entonces, antes del capítulo 5 que vamos a ver dentro de un rato, tenemos que hacer el último paso en nuestra contabilidad, que consiste en lo que se llama el cierre de las cuentas. ¿Obtuvimos el balance de suma y saldo ajustado? Entonces, a partir de allí, cerramos de una vez el ejercicio contable, que va a implicar primero cerrar las cuentas y luego confeccionar por fin los estados. ¿En qué consiste este cierre de las cuentas? ¿Y cómo se hace? Cerrar las cuentas significa cancelarlas. O sea, que queden todas las cuentas en cero. ¿Cómo se hace? Lo puse allí. Y bueno, las que tengan saldo deudor se van a acreditar, o sea, se van a poner del otro lado, y las que tengan saldo acreedor se van a debitar. Pero como bien ya saben ustedes, no hay un único tipo de cuentas. Están las de resultados y las cuentas patrimoniales. Con las cuentas de resultados, que teníamos los resultados negativos y los positivos. El cierre de las cuentas recibe un nombre particular, se llama refundición. ¿Por qué? Porque las cuentas de resultado, bien sabemos que reflejan los resultados que competen, o sea, que corresponden a este ejercicio económico. Pero llega el cierre, las damos por canceladas y, o sea, las dejamos en cero. ¿Para qué? Para que perdón, profe, el cierre de las cuentas se llama refundición. Sí, se llama asiento de refundición. Así, no sé, el que le quiso dar un nombre le puso refundición. ¿Por qué? Porque las queremos dejar en cero para que el próximo ejercicio arranquen desde cero. Porque como bien dijimos, como solo corresponden al ejercicio en que esos resultados fueron generados, yo el ejercicio siguiente voy a comenzar con los resultados, pero del nuevo ejercicio. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos las cuentas de resultado negativo, que eran los gastos y las pérdidas. Esas cuentas que siempre recibían movimientos del lado del debe, para dejarlas en cero, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle un movimiento del lado del haber, y con eso me queda saldado, saldo cero. Entonces hacemos un asiento donde todas las cuentas de resultado negativo las ponemos acreditando. Lo mismo vamos a hacer con los resultados positivos, que son ingresos y ganancias. Pero como esta siempre se acreditaban para dejarlas en cero, lo que hacemos es ponerlas del lado del debe. Entonces, por regla de la partida doble, nosotros sabemos que siempre la columna del debe dar igual a la columna del haber, ¿verdad? Yo cuando haga esto, puede llegar por casualidad a que justo mis resultados positivos den exactamente igual a los negativos.
pero eso, la probabilidad de que dé así es ínfima, ¿no? Bueno, entonces, a mí me va a dar una diferencia entre los positivos y los negativos. ¿Y qué era precisamente esa diferencia? Y ahí se los puse yo. No es más que el resultado de este ejercicio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el cálculo del resultado del ejercicio? Que decíamos que había dos métodos. Uno por diferencia patrimonial, patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial, menos aporte, más retiro, y nos daba el resultado. Pero después estaba la otra forma, que era a través de las cuentas de resultado. Y bueno, este asiento no es más que el reflejo contable de ese calculito que hacíamos nosotros. A todos los positivos le restábamos los negativos y nos daba un importe. Si ese importe era positivo, habíamos tenido una ganancia. Si era negativo, obtuvimos una pérdida. Esa diferencia, según como me dé, si es una pérdida, nosotros la vamos a poner del lado del debe. Y si es una ganancia, la vamos a poner del lado del haber. ¿En dónde la ponemos? En la cuenta resultados no asignados. Acá les pongo un ejemplo con número, no sé si se alcanza a ver, está muy chiquito, ahí lo agrandé un cachito más. Que a fecha de cierre del ejercicio ponemos, debitando, por ejemplo, las ventas, los intereses activos de vengados, y del lado del haber ponemos el costo de la mercadería vendida, los gastos de administración, de comercialización, los intereses pasivos de vengados, si tenemos algún quebranto, el faltante de caja, de stock. Bueno, entonces, la suma de todo esto menos la suma de todo esto, en este caso nos dio una ganancia, que lo ponemos en esta cuenta, resultado no asignado, 125.185. Este es el asiento de cierre o refundición de las cuentas de resultados. Hay otras cuentas que dijimos que son las patrimoniales. Estas cuentas también vamos a hacer lo mismo. Todas las que tengan saldo acreedor, que son las de pasivo, las de patrimonio neto y las regularizadoras de activo que restan. Por ejemplo, la previsión para crédito incobrable que acabamos de aprender que era. Todas esas las vamos a poner del lado contrario, debitando. Y las cuentas patrimoniales, que siempre tienen saldo deudor, que son las de activo y alguna regularizadora de pasivo, negativa, la vamos a poner acreditando. Estas cuentas, las patrimoniales, a diferencia de las de resultado, si bien también hacemos el cierre, o sea, las dejamos saldadas en cero, bien sabemos que el crédito que yo tenga fecha de cierre, la mercadería, el bien de uso, lo voy a seguir teniendo en el siguiente ejercicio. Entonces, este asiento de cierre es nada más como un procedimiento técnico que se hace en la contabilidad para que quede todo en cero. Pero las patrimoniales, cuando arranque el ejercicio siguiente, van a volver a surgir estas cuentas. Y lo que voy a hacer con este asiento de cierre es revertirlo, o sea, darlo vuelta. Y eso es lo que se llama el asiento inicial. Arranco de vuelta con estas cuentas, con el saldo que tenía a la fecha de cierre del ejercicio anterior.
cosa que no pasa con las cuentas de resultados. Esas quedan saldadas. Acá les pongo un ejemplo en números. Ahí, no sé si lo ven, donde tenemos, por ejemplo, del lado del debe, vamos a tener todas las de pasivo, acreedores, sueldos a pagar, IVA a pagar, leyes de a pagar, y la de patrimonio neto, por ejemplo, capital. Del lado del haber tenemos la caja, el banco, deudores por venta, mercaderías, los bienes de uso. Ahora, la diferencia entre el debe y el haber me va a dar un importe que obviamente ese importe va a ser igual al importe que determinamos acá cuando hicimos la determinación del resultado del ejercicio, la refundición de las cuentas de resultados. Entonces, ese resultado del ejercicio lo vamos a poner en el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales. ¿Dónde? En la misma cuenta, resultados no asignados. Pero esa cuenta la vamos a cerrar junto con el resto de las cuentas de patrimonio neto. O sea, si acá a nosotros nos había dado una ganancia cuando hicimos el de refundición, cuando hagamos el de cierre de cuentas patrimoniales, esa ganancia la vamos a poner del otro lado para cerrarla. Y así, sí me da el debe igual al... No sé si les van a tomar en el examen, no les sé decir, tal vez sí, tal vez no, algún asiento de cierre, pero bueno, está planteado como un tema de la teoría, por lo tanto no se confíen, repasen el tema y practiquen por ahí de hacer alguno de estos asientos. Me parece que los ejercicios prácticos no tienen ninguno para hacer. Pero por la duda yo se los quise explayarme al respecto. Bueno, ahora sí, terminamos el capítulo 4, nos despedimos de él, no lo vemos más por el momento. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Muy aburrido el tema? Medio enredado. Medio enredado, sí. Aparte, si no lo vemos con números, yo sé que no es muy fácil de entender los asientos de cierre. Por eso le puse un ejemplo numérico, porque allí en la teoría ni siquiera le pusieron uno así para que ustedes vean. Está sumamente teórico explicado. Así que, bueno, cualquier duda me dicen, como siempre. Ahora sí. Pasemos al capítulo 5, el último de esta asignatura y del libro de teoría. ¿Me avisan cuando lo ven? Ya se ve, pero... Bueno, llegamos al fin. Y acá en este capítulo, que tiene como título Los informes contables, precisamente este vendría a ser el capítulo donde ahí yo les puse, se materializa el objetivo final que persigue la contabilidad como ciencia. ¿Qué cuál era? Brindar información útil a los distintos usuarios de la misma, de modo tal que sea útil para que ellos tomen diferentes decisiones. Entonces, ¿para qué hicimos todas las etapas previas de ese sistema de información contable que lo analizamos minuciosamente desde la captura del dato a través del comprobante, el procesamiento del mismo,
los controles de todo tipo, todo eso lo hicimos para llegar finalmente a esto, a poder elaborar los informes contables. Y esos informes contables son los que nos van a permitir obtener la información a brindar a los distintos usuarios, que son llamados también destinatarios de los informes, y que sea útil para que ellos tomen las decisiones. Según a quienes están dirigidos esos informes contables, encontramos, podríamos clasificar a dos principales grupos. Están los informes dirigidos principalmente a terceros ajenos al ente. Que eso no significa que no los pueda utilizar el propio ente, no. Obvio, él tiene, es el que elabora el informe, así que va a tener, es el principal usuario. Pero estos están enfocados más que nada a terceros ajenos al ente, son llamados usuarios externos y reciben la denominación, esos informes contables, de estados contables. O también hay algunos que los denominan estados financieros. Su periodicidad, o sea, cada cuánto se elaboran, se hacen al cierre de cada ejercicio contable, o sea, anual. Son ejemplos de esos estados contables, y que después los vamos a analizar uno por uno. Tenemos el estado de situación patrimonial, el de resultado, evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo. Después están los informes contables, que están primordialmente dirigidos a la organización que los confecciona, que los emite. Por lo tanto, los usuarios de los mismos son internos. Algunos reciben el nombre de informes de uso interno, informes de gestión. La periodicidad con que se elaboran puede ser diaria, semanal, mensual o etcétera, o sea, cada vez que se requiera su confección. Ejemplo de estos estados, tenemos informes sobre la rentabilidad que tiene la empresa, los márgenes de ganancia, los costos de producción, si la empresa fabrica, etcétera, etcétera. Hay infinidad de informes, ahí yo les puse los internos, análisis de costos, presupuestos, una proyección que hagamos, bueno, hay miles. Los estados contables e incluso hay otros informes dirigidos a terceros, como aquellos que se preparan ante el requerimiento de una entidad bancaria. Están las declaraciones juradas que le presentamos al fisco cada vez que tenemos que declarar los impuestos y pagarlos. Así que vean todo el universo que conforman lo que son los informes contables. Nosotros en esta asignatura nos enfocamos en lo que son los estados contables para terceros ajenos, o sea, los estados. Y nos dice una de las normas contables argentinas, que es la RT16, que es se le llama la norma marco, porque establece los lineamientos generales sobre nuestra disciplina contable, que dice que los estados contables tienen fundamentalmente el objetivo de proveer información sobre la situación patrimonial, o sea, que conformaba el patrimonio de un ente, el activo, el pasivo y su patrimonio neto. Información sobre su evolución económica,
en un determinado periodo de tiempo, ese periodo es el ejercicio contable, todo lo que hace la evolución económica tiene que ver con los resultados positivos y negativos que obtuvo el ente durante ese tiempo. Y también provee información sobre la evolución financiera que tuvo también durante ese periodo, que va a estar vinculado a todo lo que sea el movimiento de fondos, de dinero, las inversiones, las rentas ganadas, intereses, todo. Bien, ahora, ¿qué nos dice también la RT16? Si los estados contables tienen este objetivo primordial que nos va a servir para poder tomar decisiones, nos dice que para poder cumplir con ese objetivo, la información que suministran los estados contables deben cumplir con determinados requisitos. Profe, ¿no puede volver a la plaquita anterior? Sí. Gracias. ¿Se ve? Sí. Entonces, para cumplir con el objetivo, la información debe cumplir con 5 requisitos fundamentales. Y a su vez, vamos a ver que hay subrequisitos. Bueno, arranquemos. Y ahí yo se los puse. Esos 5 son pertinencia, confiabilidad, sistematizar. Bueno, ahora los vamos a analizar. ¿Qué significarían cada una de esos términos y palabras? Entre paréntesis, como que le puse la palabrita clave, porque por ahí uno no se acuerda justamente de la palabra pertinencia, y menos de atingencia, yo creo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué significa cada uno en particular. Dice que los estados contables deben suministrar información que sea pertinente. ¿Y eso qué es? Que la información sea útil para satisfacer las necesidades que tengan esos distintos usuarios que van a tomar decisiones. Y allí les menciono, esto está en la página 152 de la página. Entonces, va a ser útil cuando el usuario, a través de esa información, por ejemplo, le permita confirmar o corregir algo que él había ya evaluado con anterioridad. O también le va a ser útil si esa información le va a permitir pronosticar la consecuencia futura de un hecho presente o pasado. Ahora, el universo de esas necesidades que tengan los usuarios es bastante, ¿no? Porque usuarios hay millones de los estados contables. Entonces, ¿qué hizo nuestra norma contable, la RT16? Fijó lo que se llaman los usuarios tipo, sea determinados, tipo los más principales que van a utilizar la información. Y les dice, bueno, cualquiera fuera el ente que confecciona los estados contables, el usuario primordial de los mismos van a ser los inversores y los acreedores. Eso cae de obvio, porque al que le debemos y al que invirtió en la sociedad, ya sean los propios dueños o accionistas o los que compraron una participación, acciones en esa empresa.
Entonces, esos van a ser los principales interesados, usuarios, en esos estados. Adicionalmente, menciona la RT16, tenemos como un apartado, ¿no?, especial, y nos dice, bueno, pero no siempre las empresas tienen fines de lucro, están aquellas que tenían otros fines, que lo vimos cuando analizamos los tipos de organizaciones, ¿se acuerdan? Bueno, estaban las entidades sin fines de lucro, no gubernamentales. Entonces, ¿a quiénes le puede llegar a interesar los informes contables? Y bueno, a todos aquellos que de alguno u otro modo le suministran recursos a esa entidad. Ahí les dice, por ejemplo, los socios en una asociación civil. Y en el caso de las entes que sí son gubernamentales, o sea, todo lo que sea el gobierno, van a estar dirigidos esos informes principalmente a lo que sean los cuerpos legislativos y de fiscalización, o sea, los que controlan a las entidades. ¿Para qué? Para ver que los recursos sean aplicados de acuerdo a lo que dicen las leyes, ¿no? El presupuesto que fue aprobado, que no es cualquier cosa con el dinero del pueblo. Bien, entonces, como vimos, a los usuarios de estos tipos de los informes contables, podemos decir que tenemos los internos y los externos. Los internos son los que utilizan, y esto estaría, esperen que los ubico en el cuadernillo, página 157. Ahí les dice la importancia de los estados contables para los usuarios. Esta es una pregunta bastante común en los exámenes, le encanta hacer esta pregunta. Esta que sigue ahora en la próxima diapositiva. Los internos son los que utilizan la información del mismo ente al cual pertenecen. Ejemplo, el usuario interno, el dueño, el socio, el administrador y los empleados. O sea, pertenecen a la empresa. Y los externos, por el contrario, son los que están afuera de la organización, pero que le solicitan información al ente. Ahí tenemos a los inversores, a los proveedores, acreedores, un banco, el Estado, los clientes, sindicatos, abogados, etcétera, etcétera. Todos los que no pertenezcan a la organización. Y esta es la que yo les mencionaba, que es re común que le metan alguna pregunta teórica sobre esto. Y les diga, de un ejemplo de información que le puede llegar a interesar a, y les dicen, a un banco, al Estado, a un proveedor, con respecto a la empresa. Entonces, ustedes contestarían, por ejemplo, y bueno, el banco le puede llegar a pedir a la empresa el flujo de fondo de un X tiempo, por ejemplo, les pide del último año y proyectado para los siguientes meses. ¿Para qué? Porque la empresa seguramente fue al banco para pedirle un préstamo. Entonces, el banco, en base a esa información que le suministre, le va a aprobar o le va a denegar ese préstamo. El Estado, ¿para qué le va a interesar conocer los estados contables de la empresa? Y bueno, puede llegar a interesarle porque de ese modo determina cuál va a ser la capacidad contributiva de la empresa, o sea, qué capacidad tiene para pagar los impuestos, que es su principal fuente de ingreso que tiene el Estado. También está, ¿se acuerdan la rama de la contabilidad macroeconómica?
con los datos que le suministre la empresa, prepara las estadísticas sobre el funcionamiento de la economía. A un cliente, ¿para qué le va a interesar el estado contable? Y bueno, como el cliente le va a comprar una empresa, él va a querer saber si la empresa va a cumplir en entregarle la mercadería que él necesita, en tiempo y forma, la calidad. Ahí dice cuando tiene una dependencia comercial, o sea que es su único proveedor. A un proveedor, o sea, al que nosotros le debemos por compras, a él es uno de los principales interesados en los estados contables, porque va a querer saber si nosotros le vamos a poder pagar lo que le dejamos debiendo. Otro, por ejemplo, son los sindicatos, en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales de los trabajadores de esa empresa. A inversores interesados, por ejemplo, en comprar acciones o participaciones en la empresa. Va a querer saber cómo le está yendo la empresa, porque si le está yendo mal, posiblemente se retire, venda su parte, listo. O al contrario, si quiere comprar más acciones en la misma. A los organismos estatales de control deberían ser todos aquellos que fiscalizan a las empresas para ver si ellas cumplen o no con las normas. Un abogado, si la empresa está justamente en un litigio, en un juicio por defecto de fabricación o en un juicio por un empleado, lo que sea. Y por último les da como ejemplo a los propios empleados del ente, que van a querer saber si tienen o no estabilidad, si van a poder seguir trabajando en la empresa, no, y si la misma le va a pagar en términos su sueldo, si va a aportar correctamente a todo lo que es las leyes sociales, que es lo que vive. Bueno, estos son ejemplos de las posibles necesidades informativas que tengan los usuarios. Hasta acá analizamos el primero, la pertinencia. Segundo, la información contable dice debe ser confiable. ¿Y qué le da el carácter de confiable a la información? O sea, que debe ser creíble para los usuarios, porque si ellos no pueden confiar en esa información, obviamente no la van a poder tomar para sus decisiones. Y le da el carácter de creíble dos cosas fundamentales. Por un lado, que la información sea lo más aproximadamente posible a la realidad. Y eso es lo que hicimos justamente nosotros cuando vimos lo de los controles. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos el saldo de las diferentes cuentas, lo analizábamos y veíamos si ese saldo era razonablemente correcto, si no se habían cometido errores ni omisiones. Entonces, eso que hacíamos le daba a la información contable el carácter de creíble. A su vez, la información se aproxima a la realidad cuando digamos, se cumple con el requisito de la esencialidad. Este significa, y ya lo vimos en alguna oportunidad al principio, allá lejos, porque decíamos que para la contabilidad siempre lo que importaba más era lo económico y no lo jurídico. O
Obvio que lo jurídico era tenido en cuenta, pero si en una determinada situación las formas jurídicas indicaban una cosa, pero analizando su sustancia económica era otra, teníamos que dar preeminencia a lo económico. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando decíamos que nosotros teníamos, por ejemplo, una mercadería y debíamos decir si esa mercadería formaba parte de nuestro patrimonio, o sea, era un activo o no para nosotros? Y había pasado que esa mercadería me la habían robado. Entonces, ¿era correcto que la siga considerando formando parte de mi patrimonio? Yo era el dueño, tenía la factura que avalaba que era su legítimo dueño, la había comprado, todo. Pero yo la tenencia no la tenía más, me la habían sacado. Entonces, allí era este el requisito al que estábamos dándole importancia. La sustancia económica era más a la jurídica. Entonces correspondía darle de baja esa mercadería, sacarla de nuestro patrimonio y reflejar la pérdida. Segundo requisito que me hace aproximar a la realidad, que la información contable debo exponerla de una manera neutral. O sea, ser lo más objetivo posible, no deformándola con algún interés. Eso cuando pasa, cuando la expongo tratando de por ahí ocultar algo o es lo que se llama dibujar los números, dibujar el balance. Y tercero, integridad, o sea, todo aquello que yo considere que es útil, pertinente, debe estar expuesto, reflejado en el informe contable. No debo omitir ningún tipo de información. Y la confiabilidad también se logra cuando la información contable se dice que es susceptible de poder ser verificada, o sea, revisada por una tercera persona. Esa persona, en lenguaje contable, recibe el nombre de auditor. Es el que se ocupa, tiene que ser una persona independiente, o sea, ajena a la empresa, siempre es un profesional contratado por la empresa para realizar la tarea de auditoría del balance. Él agarra el balance y lo que hace es analizarlo para ver que el mismo haya sido confeccionado de acuerdo a las normas contables argentinas. Si está todo ok, emite lo que se llama un dictamen, que será favorable o tal vez tenga alguna observación, ¿no? Pero ese dictamen, cuanto más favorable sea, le va a dar a la información que yo exponga el carácter de creíble. Tercer requisito. Nos dice que la información debe ser presentada de una manera ordenada. No puedo yo exponer como venga, así, como se me dé la gana a mí. No, las normas contables establecen incluso la sugerencia de unos, después vamos a ver, los cuadros que tenemos que usar para organizar esa información. Yo no la puedo poner como se me dé la gana a mí. Tiene que tener un cierto orden. Otro requisito, comparable. La información se dice que se debe presentar de manera comparativa. ¿Para qué? ¿Por qué me sirve ver de manera comparativa una información con otra? Porque de esa forma yo puedo analizar si la empresa
le fue mejor, le fue peor que años anteriores, ¿verdad? Y las causas de esa, me permite, en cierto modo, ver esas tendencias. Ahora, para poder cumplir con esa comparabilidad, obviamente que la información de un periodo y del otro debe ser confeccionada utilizando la misma unidad de medida, o sea, una unidad de medida. ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 1 que hablábamos del modelo contable? Que decíamos que podíamos elegir entre una unidad de medida homogénea, aquella que tenía en cuenta si había habido inflación o no, o la unidad de medida heterogénea, o aquella que no le importaba si había habido inflación. Entonces, para que sea comparable, justamente tenemos que usar la misma unidad. Lo mismo, los mismos criterios de medición, porque si en un ejercicio yo evalúo todo, por ejemplo, el costo, y en el otro evalúo todo a precios corrientes, ¿de qué me va a servir comparar? No voy a poder sacar ninguna conclusión al respecto. Otro de los requisitos, que los periodos que yo compare tengan igual duración de tiempo. Y por último, que no haya habido ningún hecho que afecte esa comparabilidad. Por ejemplo, la empresa cambió de rubro, ahora se dedica a vender otra cosa. O le pasó un siniestro muy importante, se le quemó la mitad de la empresa, o otros hechos que hayan afectado esa comparabilidad. Último de los requisitos, la información contable debe exponerse utilizando un lenguaje que sea claro, fácil de comprender por los usuarios. No debe dar lugar a dudas. Siempre utilizando los términos que sean generalmente empleados en la contabilidad, por la disciplina contable, que cualquiera que lea los mismos sepa de qué se trata. Bien, pero ¿qué pasa con estos requisitos? Que acá se los muestro así, de manera resumida. Nosotros sabemos que tenemos que alcanzar los 5 requisitos para que la información contable sea útil para tomar decisiones. Pero hay veces que no es posible alcanzar al 100% estos atributos, ¿no? Y justamente es lo que les menciona aquí, que hay determinadas restricciones que lo que hacen es condicionar el logro, o sea, poder alcanzar esos atributos al 100%. Esto está en la página 156. Y básicamente son 3 esos impedimentos. El primero se le llama oportunidad. Segundo, equilibrio entre costo y beneficio. Y tercero, impracticabilidad. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Y ahí les dice, oportunidad, siempre que uno menciona la palabra oportuno, cuando algo es oportuno, cuando llegó a tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo la información contable que se ministra en los estados va a ser oportuna? Cuando la misma sea suministrada en tiempo consciente, o sea, ni mucho antes ni mucho después, porque si llega ya
en un determinado momento que a nosotros no nos sirve, entonces ya pierde parte de su utilidad. Y dice que si nosotros nos tomamos menos tiempo para preparar la información, eso va a implicar que vamos, obviamente, a tenerla antes, ¿no? Vamos a ganar en lo que se llama pertinencia. Yo voy a tener la información más a tiempo y va a ser, en cierto modo, más útil que llegue pronto esa información para yo tomar rápido las decisiones que necesito. Pero ¿qué pasa cuando uno se apura en hacer algo? Imagínense todos esos controles que nosotros hicimos, la depuración de los intereses, los devengamientos, las estimaciones, si llegaba a haber alguna contingencia. Y vamos a tener más margen de error o de omitir algo. Exacto. Nosotros nos apuramos mucho. Sí, ya la tenemos lista, hicimos el informe, bárbaro, todo tomado decisiones. Pero bien sabemos que cuanto más nos apuramos, nosotros vamos a tener que sacrificar otra cosa, que es que esa información esté más depurada, más aproximada a la realidad, menos controlada, menos hilado fino en los números. Vamos a agarrar y decimos, no, sí, le ponemos tanto, hacemos una previsión por tanto y listo. Y armamos los estados contables y sacamos. Entonces, ganamos, sí, en tenerla antes, pero perdemos en confiabilidad, en aproximación a la realidad. Bueno, digo, entonces, ¿qué hacemos? Tomémonos más tiempo en depurar, en hacer todos los controles. Pero nos tomamos tanto tiempo que esta información llega cuando ya no me sirve para tomar las decisiones. Por eso hay un plazo legal que se estima en que a partir de la fecha de cierre, como máximo, yo tengo que elaborar y emitir los informes contables dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio. Si me paso de los 4 meses, ya, listo, se considera que la información ya perdió todo su valor para tomar decisiones. Ya no tiene ni sentido elaborarla. Entonces, como ustedes verán, es como una balanza que tengo que estar permanentemente viendo, bueno, me apuro, pero pierdo confiabilidad. Bueno, no me apuro tanto, sí, bueno, pero dale, metele, porque si no, cuando la tenga ya no va a servir para nada. Entonces, Profe, ese plazo de 4 meses sí, para preparar los informes después del cierre, es un plazo legal. Legal, sí. Ese plazo legal, si no sí. lo cumple un ente, una empresa, ¿qué sucede? Y creo que hay multa. Tienen que, sí, porque viste que incluso ahora las empresas están obligadas a escanear sus estados contables y mandárselo a la FIP. Así que imagínate, toda una cadena. Si no lo hace a tiempo, la FIP se entera que no lo presentaste, no lo hiciste y te encajan multa por todo lado. Así que sí o sí, dentro de los 4 meses hay que presentarlo. Y bueno, sí. Y bueno, ¿eso qué va a hacer? Que ciertas estimaciones, bueno, no por ahí no se van a llegar a hacer, pero hay que cumplirlo sí o sí, el tiempo. Tercera restricción. Dicen que hay que buscar también un equilibrio entre los beneficios que me da disponer de la información contable
y al costo que a mí me implica elaborar esa información contable. De manera que los beneficios, obvio, siempre sean mayores a los costos de su preparación. Ejemplo. Yo soy re perfeccionista. Tengo, ¿se acuerdan cuando decíamos los bienes de uso? Que nosotros tenemos que darle un valor a fecha de cierre, que a veces podía ser su costo de adquisición, o sea, cuánto lo habíamos comprado ese bien, más todos los gastos necesarios, para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Yo, por ejemplo, quiero elegir el criterio de evaluarlo a su valor corriente, o sea, el valor que ese bien tendría hoy en el mercado. Pero, ¿qué sucede? Se trata de un bien que yo lo hice fabricar a medida, porque es una máquina que me elabora una determinada pieza que van, ¿no? Entonces, no voy a poder ir a la empresa que hace esa maquinaria y más o menos obtener un valor orientativo para esa máquina que yo hice elaborar a medida para mí. Entonces, se recurría a lo que era hacer una pericia, contratar a un técnico, un ingeniero, y que me haga un informe especial de cuánto esa maquinaria, actualizando sus costos de fabricación, etcétera, etcétera, vamos a suponer. Ahora, el ingeniero gratis no me trabaja, me va a cobrar su honorario por todo el tiempo que le demande esa tarea. ¿Y para qué hago tanto lío? Para darle el valor corriente a la máquina. Nada más que es un solo elemento que conforma mi activo. Tengo un montón de elementos más del patrimonio. Entonces, no se justifica incurrir en ese costo. Voy a hacer una estimación aproximada. ¿Por qué? Porque en ese caso el beneficio de obtener esa información es mayor al costo de elaborarla. Y así con todo, siempre tengo que evaluar eso. Bien, por último, la última de las restricciones es la impracticabilidad. Y esto se da en algunos casos en que el ente, por más que tenga voluntad de hacerlo, ponga todos los esfuerzos de parte suya, puede ser que algún determinado hecho o circunstancia que le haya ocurrido haga que no pueda aplicar una determinada norma o criterio contable. Sería que le suceda algún hecho extraordinario, ¿no? Bueno, lo puede llegar a exponer en una nota dentro de sus informes contables que no pudo, por ejemplo, evaluar adecuadamente el determinado bien por X. Bien, hasta allí terminamos con todos los requisitos y las restricciones que lo condicionan esos requisitos. Vamos a hacer, con respecto a esto, un breve ejercicio y con esto terminamos por hoy. Está en la página de la teoría, página 171, punto 1.6 y 1.7, ¿lo ubicaron? Es la penúltima página. Ahí yo se los pongo en pantalla. Sí, profe. ¿Lo tienen? Página 171, ¿cuál es punto, profe? 1.6. ¿Lo ve ahí, Gabriela? ¿Lo está viendo? Sí, ahí lo veo, Bueno, los escucho, ¿eh? Vamos entre todos, así lo hacemos un poco más ágil. ¿Qué me pide? Dice, indique qué atributo de la información no se cumple. Y tengan a mano cuáles eran los atributos. O sea, yo tengo que decir, si no se cumple la pertinencia, la confiabilidad y dentro de ellas los subatributos, la sistematicidad, comparabilidad o claridad.
Esos son los proyectos que decís que no se creen. Primero, me dice, la información contenida en los estados contables está influida por la apreciación de los emisores, quienes, con el propósito de obtener un beneficio en una licitación, sobrevaluaron sus activos. ¿Qué requisito no se estaría cumpliendo? En la aproximación a la realidad. Bien. La confiabilidad, en realidad. Exacto. Y dentro de ese, ¿cuál sería? Porque La neutralidad es uno. eso mismo, Gabriela. ¿Estamos de acuerdo? La neutralidad era aquel que decía que debía presentarse la información de una manera objetiva, no tratando de influir de un lado o del otro para el que lea esa información piense otra cosa. Y estos buenos señores, ¿qué hicieron con el estado contable? Los dibujaban porque querían obtener una licitación. Entonces, ¿qué hicieron? Sobrevaluaron sus activos y el que agarró el balance mira y dice, ah, qué cantidad de activos que tiene esta empresa, mirá, qué bien está. Entonces, no se está cumpliendo con ese requisito. ¿Estamos? Segundo, dentro de la cuenta corporal sigue figurando un crédito contra un deudor, cuya insolvencia es manifiesta, pero sobre quien aún no se ha iniciado ninguna acción judicial. ¿Cuál se estaría cumpliendo? ¿Cuál les parece? Este es más complicado, me parece a mí. ¿Está correcto que yo siga poniendo en mi balance ese deudor? De confiabilidad e integridad puede ser. Integridad, no, porque yo integridad cuando oculto algo. Acá no estoy ocultando, lo sigo poniendo el deudor, ¿verdad? Ajá. Es confiabilidad, pero dentro de confiabilidad sería el de esencialidad. Porque se ve que el que está elaborando el informe contable le dio más importancia al aspecto jurídico que al económico. Porque ve que dice, sobre el deudor todavía no se ha iniciado una acción judicial. Entonces, el que hizo el balance dice, no, pero como no hay un juicio iniciado, yo lo sigo teniendo como deudor por vuelta. Pero si yo en cambio le doy más importancia al aspecto económico, voy a tener en cuenta que este deudor ya tiene una insolvencia manifiesta. O sea, el tipo está quebrado, no me va a pagar. Entonces, le tengo que darle baja como deudor por venta y muy probablemente constituya una previsión por deudores menores. Entonces, no se está cumpliendo con el requisito de esencialidad económica. Tercero, el criterio de evaluación de las existencias de mercadería valora un ejercicio óptimo, no obstante lo cual no se hace ninguna mención de ello en los estados contables. ¿Cuál es el simple? Está fallando la comparabilidad. Perfecto. Dijimos que para poder comparar un ejercicio con otro, tenemos que aplicar la misma moneda, el mismo criterio de evaluación. Acá el criterio varió. Sin embargo, yo ni siquiera hago una notita en el estado diciendo eso para que el que lea el estado tenga en cuenta. Entonces, comparabilidad no se está cumpliendo. Se omite informar en los estados contables que existen bienes de disponibilidad restringida, es decir, son aquellos bienes que están
hipotecados o embargados. O sea, se pusieron en garantía, le saqué un préstamo hipotecario y lo puse de garantía. Y eso no se informó al Estado. Entonces, ¿cuándo cesaría la cumplir? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy omitiendo algo, sería la integridad. Perfecto. Estoy ocultando información. Entonces, integridad es el que no está cumpliendo. ¿Por qué lo estoy cumpliendo? Porque por una intención detrás, para el que lea el estado contable no vea que parte de mis activos en realidad están sujetos a ese hipoteca o ese embargo, ¿no? Entonces no son tan líquidos esos activos que yo puedo ponerle lo mismo llegado al caso. Entonces estoy fallando a la integridad, estoy omitiendo. Por diferentes motivos, el balance fue presentado a los accionistas con 6 meses de retraso con respecto a la fecha de cierre. ¿Cuándo se cumple? Y ojo acá, porque el que me pide es el atributo que no se está cumpliendo. ¿Qué pasa? Pertinencia. Eso mismo. Porque me puedo haber tentado, porque me dice acá 6 meses de retraso, y yo digo, es el de oportunidad, ¿no? Pero oportunidad no es un requisito de la información, era el que condicionaba el requisito. Porque el año pasado ya no sería pago, digamos. Exactamente, ya no es útil para tomar decisiones. Perdió su pertinencia, su utilidad. Entonces, ese es el que nos hace destacar el de pertinencia o contingencia. La información contable se pone en forma anárquica, sin respetar las normas contables profesionales. Y acá, les voy a decir, claro, porque acá tendríamos que saber qué es anárquico, ¿no? No todos lo sabemos de qué es este término. Anárquico, si lo buscamos en el diccionario, se trata de desorganizado. Entonces, si mi información contable yo la presenté de la manera que a mí se me antojó, y no sobre las normas profesionales, el que no se está cumpliendo es el del sistema. Último, la información que tuviera en el estado contable no es susceptible de ser comprobada debido a que se habían destruido los comprobantes de respaldo. Se me quemaron, o se me mojaron, se me inundó donde estaban y se borraron todos los comprobantes. Entonces, ¿qué va a pasar? La verificabilidad. Perfecto, Gabriela. Se me destruyeron los comprobantes. Entonces, esa información no tiene su respaldo. Que tanto tuvimos que era la función legal que tenía que comprobar. Entonces, esa información no va a ser susceptible de poder ser verificada por un tercero que revise esa información, porque yo voy a poder poner cualquier número y si voy a buscar qué respalda ese número. Entonces, eso es lo que nos está pasando. El 1.7 me dice, analiza esta situación y diga las restricciones que condicionan el logro de los requisitos. Ahora sí pasamos a ese que era oportunidad, a ir a los beneficios, prácticas. Y me dice la primera. Una empresa, al efecto de evaluar los contingentes judiciales, debe esperar la respuesta de los abogados, pero ello sería luego de los
qué va a ser la previsión de esas pandemias. Les pregunto a los abogados y les digo, mira, yo le tengo que dar un valor cuantificado a la previsión por los juicios pendientes. Bueno, y los abogados dicen, bueno, mira, nosotros vamos a poder calcular cuánto vos podrías pagar en ese juicio si lo llegás a perder, pero después de 4 meses, que es el plazo, desde que cerró el balance. Entonces, si yo espero después de esos 4 meses para hacer la previsión por los juicios pendientes, ¿qué pasa? ¿Cuál es en este caso la restricción que a mí me está ahí jugando en contra? ¿Cuál es? Oportunidad. Es el tiempo. Entonces yo voy a tener que evaluar desde fuera. Espero más allá de los 4 meses que los abogados va a tener una respuesta. O me preparo desde el plazo de 4 meses haciendo una estimación o incluso ni siquiera registro la previsión. Hago una notita que pongo que refiero a mi juicio pendiente, pero que el ritmo no ha podido ser cuantificado. Voy a tener que evaluar eso. Porque acá lo que me está jugando en contra es el tema de la oposición. Por último, el recuento de la mercadería existente obsoleta y con casas posibilidades de venta, o sea que haya existido vieja, que ya no sirve para nada esa mercadería, no la puedo vender. Si yo invento un trabajo de contar igualmente, hago la tarea de esa mercadería, esa tarea dice que me implicaría sacrificar recursos que si estuvieran en el valor recuperable de la. O sea, lo que yo podría tener si esa mercadería la vendo y me da la mano. ¿Cuál es acá lo que me está diciendo? Bueno, ¿qué habla? ¿Cuánto o no la plata? Se desequilibra la balanza costo-beneficio porque el valor que me va a... El valor de experimentar me va a obtener lo que se puede obtener por la vía de esa mercadería. exactamente el data preciso, después sería ese posible recuperabilidad. Entonces, hacer revisión de la restricción que está jugando es el de dividir entre poco y libre. Bueno, gente, terminamos a puntuar que se la respuesta con este punto primero de la 5 no queda el resto del capítulo 5 que lo vamos a ver cuando lo hagamos. Recuerden que ahora entramos en un proceso de 2 semanas y nos volvemos a ver el de marzo, el 27 de junio y la última clase es el jueves 29. El examen, ya lo he comentado, pero lo recuerdo que es el jueves 5 a las 7 de la mañana a través de la aula de mirada virtual. Así que bueno, nos quedan 2 clases, nada más que tienen que terminar de ver este capítulo 5, que no hay poco cierro, que todo lo lean, lo estudian, de manera que vayamos más o menos rápido las clases siguientes y vamos a ver con respecto a ese 5 algunos ejercicios y van a estar trayendo ya que tienen la clase de tiempo en las rotaciones las dudas que estamos. Quiero que me pregunten de esa forma yo veo que están estudiando
Vemos en las vacaciones para que estén vacaciones, pero si tenemos dudas podemos dejar la clara o mandar correo para verla en la semanita de examen. Bueno, sí. Ya. Bueno, chicos, pasen buena noche y traten de disfrutar de las vacaciones, que no les queda el poco que algunos de los días tienen que ponerle a más materia, ¿no? Pero bueno, que tengan unas lindas vacaciones, que vamos a disfrutar, saludos, deseadas, y bueno, nos veo de acá 2 semanas. Así que si tienen dudas, no la casa, no hay problema. Bueno, pasen buenas noches.